¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si dejaras de pedir permiso para existir? Imagina por un momento a dos pueblos, marcados por siglos de heridas, opresión y resistencia, que un día se plantan ante el mundo y proclaman: estamos aquí, sin pedir disculpas, sin pedir permiso. África y Corea del Norte poseen historias distintas, pero sus cicatrices se reconocen mutuamente. Cadenas, invasión, hambre, bombas, bloqueos, humillación. Sin embargo, nunca aceptaron arrodillarse. Piensa en la brutalidad de la colonización africana. Durante más de 400 años, millones de hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus tierras y vendidos como esclavos. Familias enteras separadas, culturas milenarias devastadas. El Congo, por ejemplo, bajo el dominio del rey belga Leopoldo II, fue escenario de uno de los genocidios más atroces de la historia, donde se calcula que murieron más de 10 millones de personas en apenas unas décadas. ¿Cómo se puede pedir permiso para existir después de semejante horror? En Asia, Corea del Norte es testigo de otro tipo de sufrimiento. En la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, el país fue bombardeado sistemáticamente por Estados Unidos y sus aliados. En palabras de historiadores, prácticamente no quedó ciudad en pie. La destrucción fue tan absoluta que algunos testimonios la comparan con el infierno. ¿Se puede pedir permiso a quienes te arrebatan hasta los cimientos? Occidente siempre ha buscado aislar y silenciar a quienes no obedecen, etiquetándolos de amenazas, de dictaduras, de enemigos. El mayor pecado, el crimen que jamás perdonan, es que alguien tenga el valor de existir y decidir su destino sin aprobación ajena. No es solo cuestión de armas o de gritos, sino de dignidad, de exigir el derecho a escribir la propia historia. Observa lo ocurrido en Libia en 2011. Una nación africana que intentó construir un modelo propio, fue demonizada, bombardeada y sumida en el caos. O reflexiona sobre el embargo a Cuba, vigente desde hace más de 6 décadas, como castigo por elegir un camino independiente. El mensaje es claro: quienes desafían el guión impuesto, lo pagan con aislamiento y sufrimiento. Si los pueblos no despiertan, si permanecen divididos o sometidos, perderán su pasado, su dignidad y su futuro. Quedarán atrapados en relatos impuestos, economías ajenas y morales que no les pertenecen. Renunciarán a ser los autores de su propio destino. Pero cuando dos pueblos se reconocen en su dolor y en su fuerza, desafían siglos de manipulación y aislamiento. Surge una chispa, la esperanza de una alianza donde la memoria y la resistencia se transforman en la posibilidad real de romper cualquier cerco. ¿Cómo se gesta una alianza así? Todo comienza con una mirada compartida y el rechazo a seguir siendo piezas en el tablero de otros. Recuerda cómo, tras la conferencia de Bandung en 1955, países de África y Asia empezaron a reconocerse como hermanos en la descolonización. Fue el inicio del movimiento de países no alineados, un primer intento de sacudirse la tutela extranjera. Durante siglos, la historia no fue contada por los pueblos, sino por quienes los sometieron. Las potencias occidentales no solo conquistaron territorios, sino que despojaron a África de su oro, arte y recursos, encadenando generaciones enteras a la esclavitud y la humillación. No solo se llevaron la riqueza material, sino también la dignidad, alimentando imperios levantados sobre sufrimiento ajeno. Ejemplos abundan. Nigeria, una de las naciones más ricas en petróleo, vio cómo sus recursos eran explotados por compañías extranjeras, dejando a la población local en la pobreza. El arte africano, saqueado durante siglos, hoy adorna los museos de París y Londres, mientras los descendientes de sus creadores luchan por recuperar su memoria. En Asia, la dominación tomó otras formas. Los bombardeos, sanciones y bloqueos castigaron a pueblos como Corea del Norte. Las bombas arrasaron ciudades, pero su verdadero objetivo era doblegar la voluntad de resistir y aislar a quienes eligieron su propio camino. El hambre y la desesperanza
se convirtieron en armas tan letales como cualquier misil lanzado sobre sus tierras. Piensa en las sanciones económicas actuales. Corea del Norte enfrenta uno de los bloqueos más severos del planeta, dificultando la importación de medicinas, alimentos y tecnología básica. Es una estrategia para asfixiar, para obligar a rendirse sin necesidad de disparar un solo tiro. La colonización nunca terminó con la retirada de los ejércitos. Occidente reescribió la historia, controló los medios, impuso sistemas educativos y trazó fronteras artificiales que enfrentaron a antiguos vecinos. Así, el relato dominante convirtió a los oprimidos en culpables y a los invasores en supuestos civilizadores, robando no solo la memoria, sino también la voz de los vencidos. Un ejemplo concreto: la partición de África durante la Conferencia de Berlín en 1884. Líderes europeos, reunidos en una mesa, trazaron fronteras con reglas y escuadras, dividiendo grupos étnicos e ignorando realidades históricas. Hasta hoy, muchos conflictos africanos se explican por esas fronteras arbitrarias. El miedo y el aislamiento pasaron a ser herramientas de manipulación. Se castiga a quien piensa diferente y se etiqueta como amenaza a todo aquel que decide existir sin pedir permiso. Las sanciones económicas, los bloqueos mediáticos y la propaganda constante buscan hacer dudar a los pueblos de su propio valor y de su derecho a la dignidad. Recuerda el caso de Venezuela, donde sanciones internacionales han dificultado la compra de insumos médicos y alimentos, afectando a millones de personas. O el cerco informativo sobre Siria, donde solo una versión de los hechos logra llegar a la opinión pública mundial. Olvidar este pasado sería permitir que las mismas cadenas de dominación regresen una y otra vez. Cada vez que la memoria se borra, se abren las puertas para que los opresores vuelvan a dictar el destino de millones. Por eso, la lucha por la verdad y la memoria es, en realidad, la pelea por un futuro distinto, donde la dignidad y la autodeterminación sean posibles. Pero, ¿qué ocurre cuando los pueblos empiezan a reconocerse en el dolor y a encontrar fuerza en la memoria compartida? Hay quienes, desde la periferia, se atreven a desafiar el relato impuesto y a tender puentes de solidaridad. El despertar de la memoria colectiva no solo es un acto de resistencia, sino el inicio de algo mucho mayor. ¿Quién tiene el poder de decidir quién es un monstruo y quién un libertador? Esta pregunta resuena en todos los rincones donde Occidente ha impuesto sus reglas y donde se define, desde lejos, quién merece ser escuchado y quién debe ser silenciado. Durante siglos, Occidente ha castigado la soberanía de quienes se atreven a pensar diferente. Cuando un pueblo elige su propio camino, lo llaman dictadura, lo presentan como amenaza y justifican su aislamiento, las sanciones o incluso la guerra, disfrazada o directa. El verdadero pecado no es la violencia, sino el atrevimiento de existir sin pedir permiso. La palabra ha sido el arma más letal, más que las bombas. Los grandes medios internacionales y los bancos moldean la percepción global. Pintan a naciones enteras como atrasadas, peligrosas o incapaces. Repiten imágenes de hambre y caos mientras esconden los crímenes de Occidente: colonización, esclavitud, invasiones y saqueos que casi nunca llegan a los titulares. Por ejemplo, mientras se muestra a África como un continente de pobreza y conflicto, rara vez se explica cómo la deuda externa, impuesta por instituciones financieras internacionales, limita su desarrollo. Países como Senegal o Ghana destinan más recursos al pago de intereses que a la salud o la educación de su pueblo. Lo que más teme Occidente no es una amenaza militar, sino que el mundo despierte y descubra que puede existir sin su tutela. Por eso, cada avance independiente en África, Asia o América Latina se demoniza, se bloquea y se boicotea. Se cierran mercados, se asfixian economías y se condena a la miseria a millones, todo bajo el mismo pretexto: proteger la libertad y los derechos humanos. Aceptar la narrativa dominante implica un riesgo profundo: renunciar a la propia verdad, olvidar la historia y perpetuar la dependencia. Repetir sin cuestionar que la dignidad es privilegio occidental
niega a los pueblos el derecho a decidir su destino y mantiene viva la humillación colectiva. Pero la historia no se detiene aquí. Mientras Occidente intenta controlar la verdad, un nuevo despertar se extiende en el sur global y entre aquellos que por siglos han sido subestimados y silenciados. Sin embargo, resistir también implica imaginar nuevas alianzas y caminos. ¿Qué sucede cuando los pueblos se reconocen en su lucha común y deciden escribir su propia historia? Cuando los pueblos se unen sin pedir permiso, los imperios sienten temblar sus cimientos. Hoy somos testigos del renacer de civilizaciones que, durante siglos, sufrieron desprecio y sometimiento. África, Corea del Norte y muchas otras han transformado el dolor en una fuerza invencible. La dignidad que no se vende, la resistencia que no se rinde. Ya no buscan solo sobrevivir, sino existir con orgullo, alzando la voz sin esperar aprobación de nadie. Piensa en el movimiento de las Panteras Negras en Estados Unidos, que no solo luchó por los derechos civiles de los afroamericanos, sino que inspiró a movimientos en África y el Caribe. O en el ejemplo de la Revolución de Argelia, que tras casi 130 años de colonización francesa, logró su independencia a través de una lucha épica que inspiró a otros pueblos sometidos. El mundo multipolar emerge, y lejos de ser una amenaza, representa la oportunidad de que cada nación y cultura respire a su manera. Cuando cae el dominio de una sola voz, brotan 1000 formas de verdad y esperanza. Es la posibilidad concreta de liberar las mentes y abrir caminos a futuros propios. Por primera vez en siglos, el sur global se pone de pie y exige diálogo de igual a igual con el norte. Se acabaron las relaciones dictadas por la soberbia de unos pocos. Ahora se construye un nuevo equilibrio, basado en la escucha, la solidaridad y el respeto mutuo. La solidaridad es el cemento de esta nueva alianza. No se trata de un pacto para subyugar a otros, ni de repetir los errores de los imperios caídos. Es una unión contra la imposición, contra la arrogancia, contra la mentira como método de control. Es la antorcha que ilumina a quienes se atreven a decir, existimos, aunque no les guste. El riesgo es real y urgente. Si esta unión emancipada no se consolida, la pobreza, la explotación y la humillación seguirán siendo armas de los poderosos. Si cada pueblo queda aislado, el miedo y la dependencia dictarán el destino de millones una vez más. Pero si la memoria y la dignidad se convierten en puentes, ningún muro ni bloqueo podrá detener el avance de los pueblos que deciden caminar juntos. La historia cambia ante nuestros ojos, y cada día la arrogancia de los imperios se agrieta un poco más. Veamos casos concretos de cooperación sur-sur. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ha promovido intercambios de salud y educación entre países latinoamericanos, desafiando la lógica de dependencia. En África, la Unión Africana trabaja por una mayor integración económica y política, buscando enfrentar unidos los desafíos impuestos desde fuera. Lo que viene será el momento decisivo: elegir entre la sumisión o la emancipación, entre la resignación o la transformación. La batalla por el futuro ya comenzó. La verdadera libertad no se pide ni se negocia, se construye a pulso cada día. No olvides jamás que la libertad y la dignidad no se mendigan ni se aceptan como limosna. Se conquistan en cada elección, en cada acto cotidiano, y se defienden con firmeza. Ningún decreto extranjero ni reconocimiento ajeno puede dar al pueblo lo que solo él puede arrebatar para sí mismo. Por eso, la memoria colectiva es una trinchera. Nuestra historia, nuestros recuerdos y las luchas compartidas son el escudo más sólido contra la manipulación y la propaganda. Cuando el poder busca reescribir el pasado, borrar raíces o imponer relatos, recordar se vuelve un acto de resistencia. ¿Te has preguntado qué ocurriría si olvidamos quiénes somos, si permitimos que otros cuenten nuestra historia? Caeríamos una y otra vez en modelos ajenos, olvidando la esencia que nos distingue. La memoria es brújula y cimiento. No la abandones nunca. Hoy más que nunca, necesitamos tejer redes de solidaridad y colaboración entre pueblos y comunidades.
Resistir de manera aislada no basta. La fuerza real surge cuando las luchas se encuentran, se reconocen y se apoyan, cuando la alianza sincera reemplaza las promesas vacías de quienes solo quieren dominar. Cada acto de resistencia, cada afirmación cultural, cada palabra que desafía al relato impuesto, erosiona los viejos imperios. No subestimes el poder de un pueblo decidido a existir con dignidad, incluso frente al aislamiento o la presión internacional. Recuerda el caso de Etiopía, que nunca fue colonizada por completo y logró resistir la invasión italiana en 1935. O el ejemplo de Vietnam, que expulsó a potencias coloniales y superó guerras devastadoras, convirtiéndose hoy en símbolo de autodeterminación. La lección es contundente. Si no resignificamos nuestra independencia y protegemos la memoria, quedaremos atrapados en la dependencia, repitiendo ciclos de sometimiento y pérdida. El riesgo es tangible y el precio es la identidad misma. Hoy, la responsabilidad está en tus manos y en las de tu comunidad. Dejar de buscar la aprobación ajena y apostar por alianzas genuinas es el primer paso hacia un futuro donde la soberanía y la dignidad no sean solo palabras, sino realidad cotidiana. Pero la libertad no se sostiene solo en deseos. Exige acción, visión y coraje colectivo. ¿Estamos listos para asumir ese desafío y construir juntos el mundo que nos pertenece? La historia no se detiene. ¿La escribes tú o la imponen otros? Hoy hemos presenciado cómo, desde el corazón de África hasta la hermética Corea del Norte, pueblos que otrora fueron condenados al silencio, hoy se alzan, desafiando a quienes intentaron someterlos. Nadie puede arrebatar la dignidad a quien, tras siglos de opresión, decide recuperarla. Occidente dibujó fronteras, borró memorias y silenció voces, pero ese ciclo de dominación está llegando a su fin. Ser parte de esta generación es elegir la memoria frente al olvido, la verdad ante la propaganda, el coraje sobre el miedo. Ya no aceptamos ser espectadores pasivos de un destino escrito por otros. El acto más radical es existir sin pedir permiso, forjando alianzas sobre el respeto, la justicia y el esfuerzo común. No solo está en juego nuestro presente, sino también las páginas que leerán quienes aún no nacen. Depende de nosotros romper las cadenas invisibles de la sumisión y la dependencia, y demostrar que la soberanía no se negocia ni se implora. Se ejerce, se defiende y se hereda. Te invito a mirarte en este espejo colectivo. Eres descendiente de pueblos que resistieron, que supieron transformarse y alzarse una y otra vez. No permitas que te definan desde afuera, ni que limiten tu futuro. Haz memoria de cada injusticia, pero también de cada acto de dignidad y solidaridad que nos trajo hasta aquí. La historia no pertenece a imperios ni a vencedores efímeros. Es un río poderoso que crece gracias a quienes se atreven a desafiar lo imposible. Hoy más que nunca, únete a quienes escogen la colaboración, la dignidad y la verdad por encima del miedo, la manipulación y la resignación. Es hora de dejar de ser testigos para convertirnos, juntos, en protagonistas del mundo que merecemos. Porque cuando un pueblo decide caminar erguido, la mentira se desvanece y la libertad se transforma en destino compartido. Y para que todo esto no quede solo en palabras, aquí van pasos concretos que puedes poner en práctica desde hoy. 1. Infórmate más allá de los grandes medios. Busca fuentes alternativas. Escucha a quienes viven la historia en carne propia y no solo a quienes la cuentan desde lejos. 2. Participa en espacios donde se construyan memorias colectivas. Talleres, foros, encuentros culturales. La historia viva se teje en comunidad y es ahí donde la resistencia se fortalece. 3. Apoya proyectos y redes de cooperación entre pueblos, ya sea comprando productos de comercio justo, promoviendo el intercambio de saberes o sumándote a campañas de solidaridad internacional. 4. Defiende y promueve tu cultura, tus lenguas, tus símbolos. Cada acto de afirmación cultural es un ladrillo en la muralla contra la dominación. 5. Cuestiona los relatos que te presentan como inferior o incapaz.
Recuerda que cada nación, cada pueblo, tiene derecho a su propia voz y a escribir su historia. La pluma está en tus manos. ¿Te atreves a escribir el próximo capítulo?